de los casos. Ah, sí. ¿Operan apéndice en retrocecal? Sí, se opera. Y en segundo lugar está la pélvica, en un 30%. Más frecuente retrocecal, de acuerdo a todo tipo de literatura, y pélvica en segundo lugar. ¿Sí? Lo que cambia es la localización de la punta del apéndice. La base siempre está en el mismo lugar. Muy bien. La etiopatogenia. ¿Qué la produce o cómo se produce? Por obstrucción de la luz del apéndice. Eso es lo que produce o lo que da el inicio de la apendicitis aguda. Entonces, pueden tener varias causas, como factores luminales, factores parietales, factores luminales extrínsecos o factores no obstructivos. Bueno, ¿cómo sería esto? Tenemos, por ejemplo, el apéndice. Adriana, seu microfone tá ligado? Bueno, Desculpa. entonces, como estábamos diciendo, este es el apéndice. Y en el apéndice aparece una estructura dentro. Si está dentro, se llama causa luminal. Esta estructura que aparece acá puede ser el fecalito. El fecalito, ¿qué es lo que es? Es una materia fecal, porque se dice fecalito. Algunos libros la llaman apendiculito también. Es una materia fecal dura, que aparte de ser una materia fecal dura, otra vez alrededor comienza a venir ¿quién? El calcio. El calcio le rodea a esta materia fecal dura. Aparte de eso, lo recibe calcio y aparte de eso recibe también lo que sería detritos. ¿Qué quiere decir detritos? Son productos alimentar que no son digeridos. Producto de la digestión no digerida. Y entonces rodea a esta materia fecal dura y forma entonces como una piedra. Si ustedes quieren, para recordarse, pueden decir un fecal. Sí, pero no existe esa palabra. Es tan solo un fecalito o un apendiculito. Una materia fecal dura, rodeada de calcio, rodeada de detritos, que hace que se obstruya la luz del apéndice. ¿Sí? Otra causa luminal que tiene que ver justamente esto con que con la falta de fibra, ese es el fecalito. Ahora, otra causa es el parásito. El parásito viene acá, se deposita y obstruye del apéndice. Mira, está nuestro parásito, viene y se depositó ahí. Eso puede ser debido a Ascaris lumbricoide, Strongyloides stercoralis y obstruye la luz del apéndice. ¿Sí? Entonces, otra causa de obstrucción de la luz del apéndice es también lo que serían los cuerpos extraños. ¿Qué quiere decir cuerpo extraño? El cuerpo extraño son justamente esos alimentos no digeridos, como por ejemplo una semilla. Una semilla puede obstruir la luz del apéndice y ocasionar una apendicitis aguda. ¿Sí? Entonces, y por último tenemos el contraste, que el contraste es el bario. ¿Por qué? Porque este entra en la luz del apéndice y se deposita en la pared, produciendo así obstrucción. El bario, entonces, obstruye también la luz del apéndice. ¿Eh? Contraste varitado o de bario. Bueno,
Entonces, todo esto son en la luz del apéndice. Cuando salimos de la luz del apéndice, nos vamos a la pared parietal, causas parietales. Y acá vamos a tener que dibujar otra parecita acá. Ahí. ¿Por qué? Porque una de ellas es la hiperplasia linfoide. Estos tejidos linfoides se encuentran ¿en dónde? En la capa submucosa del apéndice. Habíamos hablado ya de la capa submucosa que tiene tejido linfoide, que podía tener en promedio hasta 200 o más, ¿verdad? Perfecto, ahí está el tejido linfoide. Cuando hay un proceso inflamatorio, es decir, ya sea ¿cómo se dice? Un sarampión, una mononucleosis, una infección respiratoria de las vías respiratorias alta, o puede ser también, ¿por qué no bacteriana? Una gastroenteritis por salmonela, por shigella, por Klebsiella. ¿Y qué ocasiona? Hace con que estos tejidos linfoides aumenten de tamaño, se hipertrofien, hiperplasia, o sea, aumenten de tamaño y de número. Aumentan de tamaño y número. ¿Y qué ocasiona eso? Disminuye la luz del apéndice. Y eso es una causa de apendicitis aguda. ¿Por qué? Por hiperplasia linfoide o por causa parietal. Después tenemos otra que corresponde a quién? El tumor, pero que se encuentra en el apéndice. ¿Sí? Tumor que se encuentra en el apéndice. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos nuestro apéndice y el tumor está en la pared del apéndice. Entonces obstruye la luz del apéndice por efecto de masa. ¿Sí? Después tenemos lo que serían la luminal, pero extrínseca. Cuando hablamos de luminal extrínseca, vamos a poner así, este es nuestro ciego, acá está nuestro apéndice, ahí está, y acá tenemos el ovario. Y el ovario tiene una tumoración. ¿Qué hace? Comprime el apéndice. Y entonces lleva a qué? A una apendicitis aguda por compresión extrínseca, fuera. Intrínseca, dentro o propiamente del órgano. Extrínseca, fuera del órgano comprometido. ¿Sí? Entonces por eso es luminal, porque comprime la luz, y es extrínseca porque comprime por fuera, no por dentro. ¿Está bien? Muy bien. Después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos lo que sería la no obstructiva. Pero ahí viene la pregunta, pero doctor, todo era causa obstructiva y hay una causa que no sea obstructiva. Sí. Como nada es perfecto en medicina, hay lo que sería la causa no obstructiva que lleva a una apendicitis aguda, que se observa en los pacientes inmunodeprimidos como SIDA. ¿Cómo así? Los pacientes que viven con el virus del SIDA, el PBBS, que ustedes ya seguramente ya escucharon alguna vez, él no va a tener esta enfermedad. No. ¿Por qué? Porque el paciente que vive con el virus del SIDA no tiene la enfermedad, no tiene las manifestaciones clínicas. Entonces su inmunidad todavía está, vamos a decir, controlada. Cuando empieza a desarrollar lo que sería el SIDA, la inmunidad que es dada por el CD4 baja, entonces aparece ¿qué? Los oportunistas, la infección es oportunista por gérmenes oportunistas. Y uno de ellos es el citomegalovirus, que está ahí circulando bajo la inmunidad. Y entonces él empieza a ocasionar infección. Y uno de los que puede ocasionar la apendicitis aguda. No se sabe exactamente por qué. Lo que se sabe es causa. Se calcula que se debe a una, vamos a decir así, una estimulación de la capa mucosa, aumentando la producción y posteriormente inflamando. Pero no les puedo decir con exactitud cómo es la fisiopatología que va a llevar
a una apendicitis aguda por citomegalovirus, ¿sí? De todos lo que nosotros hablamos acá, la causa más frecuente de apendicitis aguda es el fecalito. Causa más frecuente de apendicitis aguda, fecalito o apendiculito, donde esta materia fecal dura, rodeada por calcio, detritos, que obstruye la luz y ocasiona la inflamación del apéndice. Ah, pero doctor, yo leí de que la causa más frecuente es la hiperplasia folicular linfoide. Antiguamente era, la principal era la hiperplasia linfoide. ¿Por qué? Porque antes se pensaba, o sea, se tenía en cuenta de que aparecían pacientes jóvenes. La mayor cantidad de tejido linfoide está en los pacientes jóvenes. Entonces se hacía una relación, pero se demostró que la principal causa es el fecalito. En los jóvenes puede ser que sea la hiperplasia folicular linfoide, ¿sí? En los jóvenes, pero en general es el fecalito. Muy bien, pasado la etiopatogenia, nos vamos a ir a entender qué produce o qué se produce para llegar a la apendicitis aguda. ¿Cuáles son los pasos que lleva? En primer lugar, ya hablamos obstrucción de la luz, que puede ser por un fecalito. Obstruye la luz fecal, o sea, la luz del apéndice, altera la mucosa y eso produce mayor cantidad de moco. Cuando hay una obstrucción, la mucosa del apéndice se ve obligado a aumentar su secreción. ¿Para qué? Para poder empujar ese fecalito. Ese es su objetivo. Voy a aumentar la producción para empujar el fecalito. Pero no consigue. Como no consigue, genera un aumento de la presión intraluminal. No consigue eliminar, aumenta la presión dentro de la luz del apéndice. Dependientemente de la causa, no importa que sea tumoral, hiperplástica, lo que sea, es todo va a llevar a esto, obstrucción, aumento de la presión intraluminal. Una vez que haya ese aumento de la presión intraluminal, va a comprimir que el drenaje linfático. Comprime el drenaje linfático del apéndice, entonces las bacterias comienzan a proliferar. O sea, las bacterias se sienten en un medio, no hay nadie que me impida o que me mande. Entonces, es las bacterias propiamente de la mucosa del apéndice, o sea, es la flora propiamente del apéndice. Como está cerrado, como está, vamos a decir, contenido y como está rico en nutrientes, como que tiene proteína, tiene otros nutrientes, es un manjar para la bacteria, salen a alimentarse y producen infección. Y esa infección causa microulceraciones en la mucosa del apéndice. Y a eso, que sería básicamente esta bacteria Escherichia coli, Bacteroides fragilis, ocasiona la apendicitis aguda congestiva. Aumenta la presión, o sea, hay una obstrucción, aumento de la presión, el aumento de la presión, compresión del drenaje linfático, infección por la activación o la virulencia bacteriana, ¿verdad? Comienzan a proliferar, infecta la mucosa y produce lo que sería la apendicitis aguda congestiva. Si esa obstrucción no mejora, continúa, va a generar ¿qué? Alteraciones que van a comprimir otra estructura, que ya sería el drenaje venoso. Comprimió el drenaje arterial, ahora comprime el drenaje venoso. Esto serían las venas. Entonces se comprimieron las venas y ahora ya no hay más drenaje o lo que sería el retorno venoso. Como no hay retorno venoso y persiste lo que sería la obstrucción y el aumento de la presión intraluminal, las bacterias siguen proliferando. ¿Y qué ocasiona? Estas bacterias comienzan a extenderse a toda la pared del apéndice. La extensión de las bacterias a
toda la pared del apéndice se llama flegmonosa o supurada. Apendicitis aguda flegmonosa o supurada. Entiéndase entonces que todo se debe a un aumento de la presión intraluminal que comprime el drenaje venoso, linfático, entonces produce una apendicitis aguda congestiva. Cuando comprime el drenaje venoso, produce que la bacteria se extienda a toda la pared, es supurada o flegmonosa. Cuando se sigue aumentando la presión, ¿qué va a comprimir? La arteria. Comprime la arteria. Y al comprimir la arteria, ¿qué pasa? No llega oxígeno. Ah, comprimió la arteria, no llega oxígeno. Y si no llega oxígeno, ¿qué va a pasar? Muy bien, isquemia, necrosis. Comienza las zonas a quedarse necróticas, negro, necrosis, todo esto. Apareció todo este proceso. Más bacterias, las bacterias comenzaron a proliferar más y eso hizo entonces de que como no llega sangre, aparezca la necrosis. ¿Sí? Ahora bien, ¿desapareció la obstrucción? No. ¿Le operé? No. Entonces va a seguir aumentando la presión intraluminal. Y cuando sigue aumentando la presión intraluminal, va a terminar ¿en qué? En un apéndice que se perfora. Un apéndice que se perfora y esa perforación permite que las bacterias pasen a la cavidad abdominal. Entonces el último estadio es la apendicitis aguda perforada. ¿Sí? Una vez que el germen pase o la bacteria pase al abdomen, va a causar lo que ustedes van a aprender este jueves, que se llama peritonitis, inflamación del peritoneo, peritonitis, que puede ser localizado, puede ser generalizado, pero causa peritonitis. Pero como el cuerpo es tan inteligente y se percató que hubo una obstrucción y no quiere que se inflame todo el abdomen, puede ocurrir que el epiplón venga y le tape. Viene el epiplón, ¡puc!, le tapa. Aparte de eso, viene también ¿quién? Viene también lo que sería el asa delgada. Ahí está, la asa delgada. Y también tapa. Viene el ciego y también tapa. A este conjunto que se produjo acá de bloqueo de la perforación apendicular se le llama plastrón apendicular, que es un mecanismo de defensa del cuerpo para evitar que esa bacteria o que ese líquido purulento pase a la cavidad abdominal. ¿Sí? Todo esto va a aparecer en 48 horas aproximadamente. ¿Verdad? La perforación se calcula de acuerdo a los libros de la literatura, 48 horas. ¿Se entendió eso? Sí, ¿Sí o no? Sí. profe. Sí. No te preocupes, eso vamos a volver a mirarlo ahora mismo. Un pequeño repaso Profe, de todo. ¿Cómo? Sí, na escucho. apendicite perforada, Sí. vai ter que colocar um dreno pós-cirurgia? No siempre. En la perforada en sí no hacemos drenaje. Hay varias indicaciones de drenaje, sí. Cuando hay una peritonitis localizada, cuando hay apertura del retroperitoneo, cuando hay un ciego friable acartonado, cuando hay un apéndice de característica gangrenosa
o cuando dudamos de la hemostasia. Esas son las indicaciones, ¿verdad? Pero en la actualidad nosotros eliminamos 3 y se quedaron 2 grandes. Apertura del retroperitoneo y el otro que sería el ciego friable y acartonado. Caso contrario, ya no dejamos drenar. É molestoso para o paciente. Mas mesmo assim não tem, porque, por exemplo, a minha foi perforada. Eu tive apendicite e aí perforou a finura de uma agulha. A médica, ela retirou minha apêndice e ela limpou, ela falou que não tinha vazado muito, mas depois que ela fechou, tava me dando sepsis já. Tanto que eu tive que ir para outro hospital, não tive tempo de entrar na sala cirúrgica nem nada. Por conta do dreno. En realidad, el drenaje no te puede causar eso, porque el objetivo del drenaje es justamente que si hay un líquido abdominal, el líquido salga. El drenaje en sí no tiene que causarte una infección. Lo que sí te pudo haber causado una infección es si se perdió la ligadura, que mismo así tampoco no es muy frecuente. ¿Por qué? Porque tiene un drenaje. El drenaje, su función es que hacer que sea una fístula externa. O sea, todo líquido que se acumule acá va a salir por el drenaje. Y todo líquido que sale no complica mi abdomen. Si yo te quito el drenaje y se está produciendo líquido, va a causar una peritonitis otra vez. Pero si yo dejo el drenaje, no va a causar peritonitis. La verdad que es un poco raro eso. Gracias, prof. De nada. Volviendo entonces a esta parte, o sea, cuando empieza el proceso, ¿verdad? Porque todo se debe a ¿qué? Aumento de la presión. Eso es. Hay una obstrucción, aumento de la presión. El primero que se comprime es el drenaje linfático. Cuando hay compresión del drenaje linfático, entonces aparece el compromiso que básicamente no es tan exteriorizado, ¿verdad? ¿Cómo así? Yo puedo encontrar un apéndice que yo veo si el apéndice no me llama mucho la atención, un poquitito aumentado, pero nada. Por lo que muchos de los cirujanos no aceptan el concepto de apendicitis aguda congestiva. Dice que, no, se puso congestiva porque no era apendicitis. No. Puede ser una congestiva, ¿por qué? Porque la congestiva o edematosa, el proceso inflamatorio está en la mucosa principalmente, no está en la pared en general, está en la mucosa y genera un poco de edema, es tan solo, ¿sí? Entonces por eso algunas veces esto no es aceptado, pero el diagnóstico es anatomopatológico, así como muestra acá, anatomopatológico. Diagnóstico no es a mirar nomás. Ahora cambia cuando esto persiste, la compresión, y comprime el drenaje venoso. ¿Por qué? Porque cuando comprime el drenaje venoso, que ya es flegmonosa, supurada, esa inflamación o esa infección se extiende a toda la pared del apéndice. El germen ya no solo se queda en la mucosa, se va a la submucosa y la muscular. Todo el apéndice. ¿Ven la diferencia entre este que ya está eritematoso, rojito, y este no tanto? Entonces ahí apareció la flegmonosa. ¿Sí? Flegmonosa. Si mismo así persiste nuestra obstrucción y persiste entonces nuestro aumento de presión, llega a comprometer a la irrigación arterial. La compresión o el compromiso de la sangre hace que el tejido muera, torna necrótico. Y esa necrosis es lo que nosotros le llamamos gangrenosa. Si a pesar de todo esto todavía nos opera nuestro paciente y llega a la última fase, se perfora.
Más frecuente se perfora a nivel de la punta, porque es la zona de menos irrigación. Pero también vemos que se perfora a nivel del tercio medio o inclusive en la base del apéndice. Y ahí tenemos todo lo que sería la fisiopatología con la anatomía patológica, que es igual. ¿Pillaron? Acá también hay que borrar. Prof, o senhor pode repetir o hematosa que eu me perdi? Edematosa o congestiva. El proceso inflamatorio es porque hay una compresión del drenaje linfático. Cuando hay una compresión del drenaje linfático, no se drena el proceso inflamatorio. Entonces el germen comienza a proliferar, inflama la mucosa como tal y genera entonces que se edematice o sea congestiva. Eso es la edematosa. El proceso infeccioso no está en toda la pared, está en la mucosa. Acá está en toda la pared, acá ya está en la arteria, ya necrosa y acá se perfora. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Una vez pasado todo esto de conocer lo que era la fisiopatología, ahora tenemos que conocer cómo sería la clínica de mi paciente. Y la clínica de mi paciente se da ¿con qué? Con dolor. El paciente tiene dolor. ¿Por qué tiene dolor? Porque justamente hay una conducción eléctrica. Esa inervación llega a causarle dolor. Y ese dolor, o sea, cuando el apéndice está inflamado, el dolor es un dolor que aparece en el epigastrio. ¿Cómo así un dolor? Que está el proceso inflamatorio en la fosa ilíaca derecha, pues el dolor aparece en el epigastrio. Me está jodiendo, ¿verdad? No. Lo que pasa es que al inicio el dolor es visceral. Quiere decir, la víscera duele, el apéndice duele. Como el apéndice duele, el dolor en sí va a ser referido a nivel de dónde se originó. Explícame mejor. En la etapa embrionaria existe un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Aproximadamente las 6 semanas intrauterino, el intestino se separa, el medio se separa y forma el colon, el ciego, para que también el colon y el apéndice. Y en ese desplazamiento, que era desde el centro, se fue, llevó consigo su inervación, que es el plexo solar. Entonces, cuando duele el apéndice, duele donde se originó. Y donde se originó mi apéndice es a nivel del epigastrio o periumbilical. Si este proceso inflamatorio continúa y por ende tiene contacto con el peritoneo parietal, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque el dolor va a localizarse en la fosa ilíaca derecha. ¿Cómo así? Cuando el índice que está inflamado toca el peritoneo parietal, el peritoneo parietal se inflama y su conducción eléctrica va a través de quién o termina dónde? En las astas posteriores de la médula espinal, que por ende asciende, cruza y llega a la corteza cerebral. Como llegó a la corteza cerebral, tiene la capacidad de discriminar. El dolor no es en el epigastrio. El dolor es en la fosa ilíaca derecha. Entonces ahí ese dolor que antes era visceral, ahora es un dolor somático, localizado. Yo ya sé dónde está mi dolor. Está en la fosa ilíaca derecha. En el transcurso de eso, el paciente puede tener náusea, el paciente puede tener vómito y el paciente puede tener inapetencia. Básicamente, si el paciente tiene dolor, va a tener náusea si tiene dolor y puede vomitar. Y si tenés dolor, no querés comer. Entonces, inapetencia o anorexia.
A todo este conjunto que yo les dije, el dolor en epigastro, periumbilical, que en 3 a 4 horas se localiza en fosa ilíaca derecha, que va acompañado de náusea, vómito e inapetencia, se le llama o se le conoce como cronología de Murphy. Importante que ya adquieran ese conocimiento de la cronología Murphy porque es lo que ayuda en el diagnóstico de la apendicitis aguda. El paciente apareció dolor en epigastro, después en la fosa ilíaca derecha tuvo náusea, tuvo vómito e inapetencia. Perfecto, cronología Murphy. La cronología de Murphy aparece en el 50-55% de los pacientes con apendicitis aguda. Ah, pero entonces, ¿por qué no? ¿Quiere decir que puede aparecer en otra parte? Sí, puede. 50% puede ser que no tenga. El paciente te viene con un dolor en fosa ilíaca derecha, nunca le dolió el epigastro. Dolor en fosa ilíaca derecha. No tiene cronología Murphy. Ah, el paciente puede venir con otra patología y parecer una cronología Murphy. Por eso no es el 100%. Sí, puede. Pero es raro. Y tampoco no es 100%. O sea, hay ciertas diferencias para hablar de cronología Murphy. Pero es importante saber que la cronología de Murphy nos ayuda en el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo siguiente. Todo, ¿sí? Dolor que inicia a nivel del epigastro o periumbilical. Que en 3, o sea, aproximadamente en 3 a 4 horas, pasa a doler en la fosa ilíaca derecha. Que al mismo tiempo tiene náusea, tiene vómito y tiene anorexia o inapetencia. Cronología de Murphy. ¿Sí? Muy bien. Dando continuación, si el proceso inflamatorio persiste, llegan las células inflamatorias, todo como normalmente va a ocurrir, ya que las bacterias tienen que ser, vamos a decir así, tienen que ser abordados por nuestras células inflamatorias o nuestras células de defensa, que son los neutrófilos. Si llega a perforarse el apéndice, el paciente puede tener fiebre. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente con apendicitis aguda no tiene fiebre, ¿sí? Puede llegar a un valor de 37,5, que sería una fiebrícula, pero no llega a 38 grados. Si llega a tener 38 grados es porque se perforó el apéndice y el líquido cayó. Entonces ahí aparece la fiebre. Pero por sí solo, un paciente con apendicitis aguda no tiene fiebre. Puede tener febrícula. ¿Está bien? No hay fiebre en la apendicitis aguda. Hay febrícula. Perfecto. Ahora bien, signos clínicos. ¿Estamos bien de horario? Estamos bien. Los signos clínicos de la apendicitis aguda, el dolor en fosa ilíaca derecha. Yo le toco superficialmente, le duele. Le duele. Si profundizo, hoy le duele más. Tiene defensa. Perfecto. Signos de apendicitis aguda. Ahora bien, vamos a entender un poco más de los signos. Uno de ellos es el signo de Matt-Burney. Para poder localizar el signo de Matt-Burney, yo tengo que primero conocer qué es el punto de Matt-Burney. Se traza una línea imaginaria, ¿verdad? Se traza una línea imaginaria que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterior superior. Ahí aparece, ¿sí? Esta línea imaginaria después dividimos en 3 partes. Ahí tenemos 3 partes. Acá hay una parte, acá hay 2 partes y ahí hay 3 partes. Para encontrar, básicamente voy a hacer así porque acá hay una parte, 2 partes y 3 partes.
Para localizar el punto de McBurney, yo tengo que recordar que es 2/3 interno y 1/3 externo. Y en ese punto está el punto de McBurney. 2/3 interno, 1/3 externo. ¿Sí? Ahí está el punto de McBurney. Y correspondería a lo que es la localización del apéndice. Una vez localizado, y vamos a encontrar, van a leer también en el libro, que le va a hablar de que, ay no, el punto de McBurney está exactamente a 3,55 centímetros de la espina ilíaca anterior superior. Sí, no está mal, pero es más fácil localizar con esta maniobra, o sea, con esta técnica. Trazar una línea imaginaria, dividir 1, 2, 3. 2/3 interno, 1/3 externo, ¡pum! Ahí está el punto de McBurney. Ahora, para que el signo de McBurney sea positivo, consiste en identificar el punto de McBurney, comprimí el punto de McBurney y le dolió al paciente. Comprimí, como muestra acá la manito, comprime el punto de McBurney, le dolió, defendió, punto de McBurney positivo, o sea, signo de McBurney positivo. Y ya está. Ahora bien, ¿retiro o no retiro la mano del abdomen? ¿Me comprimí? ¿Retiro o no retiro? ¿Qué dicen ustedes? Retira. Claro. No retiro. Mas na hora que descomprimir que vai doer, né? En realidad, me asusta cuando me dicen que no retiren, ¿sí? ¿Por qué? Porque le duele al paciente. Ustedes le están apretando ahí, le duele, y se van a quedar ahí apretándole. Entonces, una vez apretado, teniendo el signo de McBurney, yo voy a retirar mi mano. Y al retirar mi mano, aparece otro signo que se llama signo de Bloomberg. Esa descompresión brusca genera también dolor. Comprimo en el punto de McBurney y le dolió. Retiro mi mano y le dolió también. Cuando yo le hago esa compresión, ¿qué yo hago? Comprimo y hago que el peritoneo parietal tenga contacto con el visceral. Al tocar, aumenta la intensidad del dolor. Cuando yo descomprimo, si ustedes mismos comprimen su abdomen y sueltan de manera brusca, van a darse cuenta que el abdomen se va con ustedes. Y al irse, mueve el ciego, mueve el apéndice, toca el peritoneo parietal y duele. Y ese dolor a la descompresión brusca es el signo de Bloomberg. Para hablar de signo de Bloomberg, yo tuve que comprimir primero el hipocondrio, o sea, tuve que comprimir primero el punto de McBurney. Después el retiro brusco generó dolor. ¿Sí? Muy bien. Otro signo es el signo de Robson. ¿Cuál es el signo de Robson? Muy bien, el signo de Robson consiste en lo siguiente. Voy a dibujarla acá un poquitito para que entiendan. Es lo siguiente. Vamos a dibujar un colon. Ahí está el colon. Comprimo la fosa ilíaca izquierda. Comprimo el flanco izquierdo. Independientemente, fosa ilíaca izquierda o flanco izquierdo. ¿Qué es lo que yo hago con esto? Desplazo el aire del colon izquierdo al colon derecho. Al desplazar el aire del colon izquierdo al colon derecho, hago con que el ciego se dilate. Cuando se dilata el ciego, vamos a recordarnos, el apéndice es
retrocecal, está por detrás, ¿sí? Vamos a hacer diferente. Acá vamos a borrarlo chiquitito y vamos a poner de la siguiente manera para que se dé cuenta que es retrocecal. Ahí. Está retrocecal. Al dilatarse el ciego, comprime nuestro apéndice y causa dolor. Y ahí aparece el signo de Robson. Es el dolor que aparece una vez comprimiendo la fosa ilíaca izquierda, el dolor aparece en la fosa ilíaca derecha. Por desplazamiento del aire, dilatación del ciego, compresión del apéndice, que es un signo para el apéndice retrocecal. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, vamos a borrar todo otra vez acá, porque eso ya no va a molestar por el siguiente. Ahí. Muy bien, entonces tenemos el signo de Robson. Ahora vamos a otro signo. Otro signo es el signo de Dunphy. El signo de Dunphy es comprimir la fosa ilíaca derecha y pedirle al paciente que tosa. O sea, no es tanto lo comprimir, es apoyar la mano ahí, medio, ahí un poquitito nomás, y pedirle al paciente que tosa. Hagan un poco ustedes eso, compriman su fosa ilíaca derecha un poquitito y tosan. ¿Qué pasa con el abdomen? El abdomen se sube y golpea contra su mano. Y cuando hace eso, causa dolor. Dunphy positivo. Está, Dunphy positivo. ¿Qué hace que el apéndice tenga contacto con el peritoneo parietal y duele? En la actualidad, no podemos utilizar el signo de Dunphy porque si le hacemos eso a un paciente, van a pensar en coronavirus. ¿Verdad? El paciente tosió. Coronavirus. ¿Verdad? Entonces, mejor no hacer. Pero es un signo que se utiliza también. En realidad, cuando hablamos de apendicitis aguda, existen 100 signos de apendicitis aguda. ¿Y doctor, vos no vas a dar los 100 signos de apendicitis aguda? No, porque si doy los 100 signos de apendicitis aguda, hoy no terminamos y posiblemente en la siguiente clase tampoco. Son demasiado muchos. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos dando son los signos más utilizados, ¿sí? Otro signo que aparece es el signo del psoas. Posición también retrocecal del apéndice. El signo en realidad consiste en ponerle al paciente en decúbito lateral izquierdo, tomar su miembro extendido y desplazarlo hacia atrás, ¿verdad? En una forma pasiva, y al hacer ese movimiento hacemos que el músculo psoas comprima el apéndice y al comprimir el apéndice causa dolor. No van a no poder llevar un poquitito, al llevar, ¡ay! Ya vuelve. Psoas positivo. Ahora entiendan lo siguiente. ¿Le harían eso a un paciente que está con dolor en todas las posiciones? ¿Le duele acá, le duele allá, le duele? No, ¿verdad? Si ustedes agarran y le ponen a un paciente en el decúbito lateral izquierdo y la mamá está ahí y le piden por favor salen y le hacen estos movimientos, le están jugando. No viene el caso. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer el signo del psoas, doctor? Y existen las variantes del psoas. ¿Qué le pedimos? Decúbito dorsal, mirando hacia arriba. Tomo o comprimo a nivel de la rodilla y le pido al paciente que eleve el miembro. Y al elevar el miembro, si ustedes mismos tocan, se contrae el abdomen. Y al contraer el abdomen, el músculo psoas comprime el apéndice y es positivo. Ya está. Signo del psoas positivo, una variante del psoas. Sin tener que darle la vuelta al paciente, estirar su pierna cerca y todo más. Este es para la retrocecal, ¿sí? Retrocecal. Otro signo es el signo del obturador. Cuando el apéndice tiene una localización pélvica, ¿verdad? Está en la pelvis el apéndice, entonces algunas veces el dolor aparece en el hipogastrio. Yo le toco la fosa ilíaca derecha, le duele, pero le toco el hipogastrio y le duele más. Le descomprimo y le duele.
qué está pasando acá. Lo que me puede ayudar es hacer el signo del obturador. ¿Qué hacemos? Que el apéndice tenga contacto con el músculo obturador interno de la pelvis. Hacemos con que flexione el miembro inferior, claro que derecho, y le causamos una rotación interna del músculo. Si ustedes toman su miembro y le hacen una rotación interna, o sea, meten hacia adentro el músculo, van a darse cuenta que el miembro, ¿verdad? Que sería la pierna, se desplaza hacia afuera. Rotación interna, miembro hacia afuera, y al hacer este movimiento, ¡ay!, le duele muchísimo al paciente. Signo del obturador positivo. Perfecto. Están siguiendo, ¿verdad? Por último, tenemos el signo de Lenander, para entender por qué en algunos pacientes se dice que la apendicitis aguda causa fiebre y en otros pacientes no tiene fiebre. Bueno, Lenander es también un signo de apendicitis aguda donde, primera cosa que tenemos que hacer no es, si el paciente es joven, ¿el control de la temperatura se hace axilar o se hace rectal? Axilar. Axilar. Me preocupa que pensaron mucho. Es axilar. ¿Quién es el paciente que vino con un dolor en fosa ilíaca derecha? Sea un paciente de 20 años que va a dejar que se le meta un termómetro en el ano. No, no se hace. Entonces, si yo le controlo la temperatura axilar a mi paciente, puede venir 37 a 37,5. ¿Fiebre? No. Febrícula o me viene normal. Solo 37. Vamos a borrarlo el 5 y vamos a dejar sin fiebre. Sin fiebre en nuestro paciente está. 37. Pero si a ese mismo paciente le controlo rectal, viene 38 o 39. ¿Tiene o no tiene fiebre? Tiene fiebre. Mas é não? Tiene fiebre. Si es por esta temperatura, el paciente tiene fiebre. Pero normalmente yo solo le controlo axilar. Ahí está el tema. La apendicitis aguda no causa fiebre. ¿Por qué? Porque si yo le controlo axilar, la temperatura de mi paciente es normal. Porque no es una infección generalizada. La infección está en fosa ilíaca derecha y ahí nomás. Pero cuando yo le controlo vía rectal, me controla la temperatura del abdomen. ¿Y dónde está el proceso inflamatorio? En el abdomen. ¿Dónde está caliente? El abdomen. Entonces, por eso yo tengo fiebre en un rectal y no tengo fiebre en la axilar. Y a esa diferencia de temperatura axilar y rectal es el signo de Lenander. ¿Qué quiere decir eso? Una disociación axilo-rectal de aproximadamente entre 1 grado o más. ¿Sí? Yo veo que la temperatura del recto es diferente a la axila. Entonces es básicamente recordar, si es adulto, no va a tener fiebre. Si es niño, va a tener fiebre. Control rectal. Control rectal. Tiene fiebre. Adulto no tiene. Es solo para grabar. ¿Sí? Muy bien. Como no todo es 100% en medicina, donde fácilmente se puede diagnosticar la apendicitis aguda cuando todo lleva al mismo, ¿verdad? Como siempre se dice, hasta el portonero, hasta tu vecino te dice, ah, no, ese tiene apéndice. No dice lo apendicitis, dice apéndice, ¿verdad?
En realidad, si vamos a entender, todos tenemos apéndice, pero apendicitis, ahí ya cambia la cosa. Existen las formas atípicas. ¿Qué quiere decir forma atípica? Formas raras de presentación. ¿En quién se presentan ellos? Niños. Sí, niños, doctor. Sí, niños. Los niños no tienen cronología de Murphy. El niño no te va a decir, el niño no viene con un dolor en epigastro que después se va en fosa ilíaca derecha de 3 horas de evolución con náusea, vómito y anorexia. No. La mamá le trae, entiéndase lo siguiente, pacientes que no hablen, pacientes que sean menos, vamos a decir así, menos de 7 años, ¿verdad? Porque a partir de 7 años ya saben localizar, ya inclusive hace poco operé un paciente de 9 años que él luego me decía, me empezó a doler acá, después de unas horas me dolió acá, ¿tuviste náusea y vómito? Sí, tuve náusea y tuve vómito. Espectacular, ¿quieres comer? No, no quiero. No quiero Murphy. Entonces, cuando hablamos del niño, estamos hablando de lactante, estamos hablando de esos escolares, ¿verdad? El niño no tiene cronología de Murphy. La mamá le trae al niño porque está irritado. Llora, 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 llora. Le trae porque se calcula que le duele todo el abdomen. Tiene un dolor difuso. Le trae porque el niño vomita. Le trae porque el niño tiene fiebre. Le trae porque el niño tiene diarrea. ¿Y cómo se presenta la apendicitis en un niño? Ah, pero doctor, el examen físico me va a ayudar. Él va a tener signo de McBurney, va a tener Bloomberg, va a tener todo. No. Uno luego. No, es fácil examinarle a un niño. Está llorando. Imagina, hagan nomás como si fuera que están llorando y traten de tocar su abdomen. Ah, no, pero hay técnicas, sí hay técnicas. Hacerle que la mamá le hable, hacerle jugar, darle un juguete, un osito, algo. Esperar que el paciente llore. Cuando dice así, hundimos la mano. Todo hay técnica. Pero mismo así, el paciente no me va a decir, ¡uy! No, me va a llorar, no. Va a llorar, va a llorar, va a llorar. Tengo un poco de defensa, no puedo determinar si es defensa o es solo por el llanto. Lo que me ayuda es que al mirar el abdomen del paciente, está tendidito. Eso sí me hace pensar, ah, no, esto puede ser una apendicitis aguda, tiene fiebre, tiene diarrea, tiene. La diarrea no tiene sangre. Vamos a entender después con los diferenciales. Le oculto el abdomen, porque eso sí puedo, por más de que cuando pare de llorar, tengo que ocultarle rápido porque escucha así su llanto. Entonces tengo que controlar, tengo que esperar que la mamá le toque ahí, que le haga tranquilizar, oculto y escucho unos ruidos o unos murmullos o unos ruidos hidroaéreos, mejor dicho, normal. ¿Y cómo entonces hago el diagnóstico? Una leucocitosis y voy a tener que pasar a utilizar un método diagnóstico de imagen que sería la ecografía. Perfecto. Forma atípica. Otra forma atípica, el anciano. ¿Cómo así el anciano, doctor? Sí, el anciano. Pero el anciano tiene cronología Murphy. Tiene, pero atípico. O sea, el anciano tiene el dolor en epigastro, que después tiene en fosa ilíaca derecha, que tuvo náusea, tuvo vómito y anorexia. Tiene. ¿Por qué atípico entonces? Porque consultan tarde. ¿Por qué consulta tarde? Porque no le duele. Un apéndice que no duele. No es que no le duela, sino que no le duele tanto como le duele a un adulto. El anciano ya tiene compromiso de su inervación. El anciano ya tiene compromiso de su irrigación. Entonces, el anciano tiene un umbral de dolor mayor.
el anciano cuando tiene su dolor es un dolor que dentro de todo no le postra, él está ahí. Me duele y un poquitito más. Estamos moviéndonos todavía. Si por si acaso el anciano viene a la consulta, le tocamos el abdomen y su abdomen es blando. Su abdomen tiene casi nada de defensa abdominal. ¿Por qué? Porque su musculatura es débil. Su pared abdominal ya es débil. ¿Puede tener irritación peritoneal? Sí, puede tener dolor en la compresión brusca, le duele un poquitito, puede, pero no es característico. Cuando el anciano viene, tiene 3 formas de presentación y anoten y graben para la vida entera, ¿verdad? Porque es importantísimo saber cómo se presenta en un anciano. El anciano, y hace poco tuvimos un paciente de 81 años que le operamos y era una apendicitis aguda. O sea, pensamos en apendicitis aguda, pensamos, pero mismo así corroboramos, ¿verdad? El paciente anciano es aquel paciente que te viene porque tuvo un pequeño dolor a nivel del epigastro y después comenzó a tener que no pudo cagar, no pudo pedar y comenzó a vomitar. Se distendió su abdomen. O sea que tuvo una oclusión intestinal. Viene como un cuadro oclusivo, distensión abdominal, náusea, vómito, detención de heces y gases, oclusión intestinal. Y a pesar de todo eso, uno le hace el estudio, porque el estudio pedía radiografía de abdomen de pie, no tiene unos niveles como tales, es totalmente distendido todo el colon, y vamos a tener que diagnosticar la apendicitis aguda por inclusive tomografía. Perfecto. ¿Ecografía me puede servir? Sí, pero medio dudoso. Vamos a entender eso también. Otra forma de presentación en el anciano es el tumor. El paciente te viene, te habla más o menos de la cronología de Murphy y ¡puf! Aparece un tumor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Ah, sí, doctor, es un plastrón apendicular. Pero en el anciano nosotros no pensamos, es un plastrón apendicular nomás. Yo tengo que pensar de que no sea, primero descartar que no sea un cáncer de colon derecho abscedado. Una vez que elimino la hipótesis de que se trata de un cáncer de colon abscedado del lado derecho, perfecto, un plastrón. Y se trata con tratamiento antibiótico. Que me va a ayudar también la tomografía para el diagnóstico. Ecografía, ¿por qué no? Pero como son hallazgos atípicos, necesito de estudios complementarios de diagnóstico. Y por último está la perforación, que me causa peritonitis. Es aquel paciente anciano con un dolor en todo el abdomen. Es un paciente que me viene con un movimiento del abdomen muy poco o casi nada. Es aquel paciente que ya me viene con fiebre. Es aquel paciente que me viene con leucocitosis, taquicárdico, taquineico, sudoración fría, deshidratado. O sea, ya tiene una peritonitis, ruido hidroaéreo ausente, cuya resolución va a ser cirugía. Formas atípicas del anciano: oclusión, tumoración, peritonitis. ¿Sí? Muy bien. No el último, pero el penúltimo, gestante. Pero doctor, yo tuve una amiga que cuando estaba embarazada tuvo toda la clínica que había mencionado. Sí, dependiendo de qué trimestre del embarazo está. En el primero y segundo trimestre, igualito a cualquiera. El típico, el dolor en fosa ilíaca derecha, el dolor que empezó en el epigastrio, el que tiene náusea y vómito, el Bloomberg positivo, el McBurney, todo lo que ustedes quieran. Igualito. A partir de del tercer trimestre, o sea, pasado esas 26 semanas, ahí cambia la historia. ¿Por qué? Porque el útero aumentó de tamaño.
Y el útero hizo que el ciego se vaya hacia arriba con su apéndice. Data hacia arriba, se fue hacia arriba. Entonces, cuando se inflama este apéndice, ocasiona que el dolor sea en flanco derecho o sea en hipocondrio derecho. O sea, el dolor ya no está en la fosa ilíaca derecha. El dolor se fue hacia arriba. Ah, pero doctor, que tenga un dolor en fosa ilíaca en flanco derecho, puede ser apendicitis. Puede. Pero ella te dice, me duele acá, hipocondrio derecho. El paciente tiene fiebre. El paciente tuvo náuseas y vómitos, sí, pero está teniendo un poco de cronología Murphy, sí, pero la gestante tiene nomás los náuseas y vómitos. Ah, tiene también la gestante. La gestante ve una comida, no quiero. Vomita. Hematemesis, gravídica, vomita, no quiere comer, tiene náusea, por ende vomita. El dolor está en el hipocondrio derecho o flanco derecho, un poco en la región lumbar. Ah, doctor, pero me va a ayudar el examen físico. Yo le voy a tocar y va a tener defensa. No siempre. ¿Por qué no siempre? Porque en este caso el útero hizo que toda la pared abdominal se vaya hacia adelante y el apéndice quedó lejos. Entonces, este apéndice no tiene contacto con nuestro peritoneo parietal. Yo le toco, no. Algunas veces tiene un poco de defensa. Otras veces no tiene nada. Ah, no, pero me puede ayudar lo mismo el... No. El músculo en sí, si por si acaso consigo tocar, a veces no tiene una defensa muy marcada. ¿Por qué? Porque el músculo está todo elongado. Está todo relajado. Se extendió por el útero. Entonces, yo le toco y no hace una defensa marcada. No me ayuda tampoco. Me va a ayudar su laboratorio, leucocitosis. Gestante tiene nomás la leucocitosis porque tiene una inmunidad baja. No. Me va a ayudar su orina simple, pero la paciente gestante puede tener infección urinaria y puede no tener. No. En estos casos, lo que me va a ayudar, en caso que ya tenga un examen físico más o menos relacionado, descarto que no sea una colicitis aguda porque es gestante, porque es mujer, porque tiene aumento del que no tuvo un cuadro similar anterior, cólico a repetición. Entonces, voy a pensar en apendicitis aguda. Pero último, cuando descarté colicitis, cuando descarté pielonefritis, cuando descarté infección urinaria, cuando descarté todo lo que había, apendicitis aguda. ¿Cómo voy a diagnosticar o cómo voy a confirmar si es que sospecho de esto? Ecografía abdominal. Una ecografía abdominal. Y ahí recién yo voy a poder decir, es una apendicitis aguda. Otra forma típica que se puede presentar es, y el último, en los inmunodeprimidos. Pero el inmunodeprimido, doctor, va a tener cronología Murphy. Tiene. El inmunodeprimido, doctor, tiene defensa. Y tiene, pero disminuido. Pero tiene Bloomer. Tiene, pero disminuido. ¿Por qué? Porque el problema no está en eso. El problema está que el paciente inmunodeprimido no solo tiene apendicitis aguda, tiene muchísimas otras patologías. Tiene infección urinaria, puede tener hasta colecistitis aguda, puede tener también una neumonía de base. Varios diagnósticos aparte de eso que nos puede hacer perder vamos a decir así, el rumbo. Entonces, pero claro, pensando bien, estadio B, estadio C, estadio A, no, ¿verdad? Pero bueno. Y esos son los atípicos, ¿sí? ¿Estamos viendo ahora? Estamos. Exámenes complementarios. Tengo un paciente con apendicitis aguda. ¿Le pido o no le pido el laboratorio? Si nos vamos a las nuevas literaturas de lo que sería el prequirúrgico en la apendicitis aguda, es un varón joven
es un varón sano, o sea, que no tiene un antecedente de una patología, no hace falta pedirle nada, se dice. O sea, es cirugía. Pero no es tanto así. O sea, tienen que saber que el paciente, cuando sospechamos apendicitis aguda, se le pide 5 estudios de laboratorio. Solo 5. Hemograma, crasis, orina simple, tipificación y si es una mujer en edad fértil, beta HCG. Terminó. Ay, no, ¿le puedo pedir electrolito? No. ¿Le puedo pedir proteína total? No. ¿Le puedo pedir albúmina? No. ¿Hepatograma? No. ¿Perfil renal? No. No hace falta. Nada de lo que está, o sea, lo que les dije ahora, va a justificar de que sea o no sea una apendicitis aguda. Lo único que me va a ayudar se llama hemograma. El hemograma me viene con una leucocitosis y no es tampoco tan marcada. Pasa de 10.000, 10.500, 11.000. Ya está, eso es. Apendicitis aguda. Algunas veces me viene el hemograma normal, o sea, su leucocitosis es 10.000. No tiene blanco elevado, no tiene. 9.000, no tiene, no tiene. Entonces lo que me va a ayudar es recordar la desviación a la izquierda que aparece en 70% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Miro los blancos de mi paciente, está normal. Miro el sedimento neutrófilo, que normalmente hasta 70 es lo normal, y tiene 88-90. ¿Qué está pasando acá? Hay un proceso inflamatorio agudo donde está reclutando células inflamatorias nuevas, inmaduras. Por eso tiene una desviación al lado izquierdo, con bandas neutrófilas de 10% o más. Ahí sí me ayuda, hay un proceso inflamatorio. ¿Por qué le pido orina simple? Para descartar que no haya una infección urinaria en una mujer y para descartar en el hombre que no tenga una litiasis renoureteral. Que me aparezca ahí cristales de oxalato. Doctor, si me aparece en el hombre que tiene leucocitosis, no descarta. No. Es apendicitis aguda. Crasis. Crasis. Porque todo paciente con apendicitis aguda va a cirugía. Tengo que saber que no tengo una coagulopatía. Que tenga que controlar antes de operar. Y por último, el beta HCG. Se van a sorprender inclusive cuando tengan la oportunidad ya de irse al hospital, a hablar con una paciente. Te le preguntan, ¿cuándo fue tu fecha de última menstruación? La paciente te dice, hace 2 meses. ¿Y no sospeché que esté embarazada? No. ¿Cómo 2 meses se pasaron y no te va a dar? Posiblemente me embaracé. Y no. O inclusive, agarre y te dice, me bajó un chiquitito, casi nada. Ojo. Si está en edad fértil, beta HCG. ¿Menstrua todavía la paciente? Sí, beta HCG. Y no se va por la edad. Porque hay veces también que tenemos pacientes de 45 años que se hizo una histerectomía. ¿Para qué le van a pedir beta HCG? No se va a embarazar. Y no le pido para saber si está embarazada, no. Yo le pido para descartar que no tenga un embarazo ectópico. Vamos a entender cuál es el diagnóstico, porque el embarazo en sí no duele. En fosa ilíaca derecha, eso no. Pero un embarazo ectópico duele en fosa ilíaca derecha. O sea, ahí cambiamos nuestra historia y vamos a tener otras cosas también que valorar. Otro estudio que le pedimos es la ecografía. Ya hablamos mucho de la ecografía. Le pedimos al niño, le pedimos al anciano, le pedimos a la gestante. No le pedimos a otra persona, no, pero le pedimos a esto. ¿Y por qué no pedirle también a la mujer? O sea, diagnóstico de apendicitis aguda vamos a entender también más adelante cuando hable de los diagnósticos diferenciales, de por qué no pienso tanto en la mujer y pienso más en el hombre. ¿Sí? La ecografía, para que sea positivo, encontramos un apéndice no compresible. O sea, ¿qué quiere decir eso? El apéndice que no esté tapado, taponado, cerrado, oprimido. No encuentro eso.
encuentro un diámetro anteroposterior mayor a 7 milímetros. Les voy a mostrar eso para que entiendan. Fecalito visualizable. También masa a nivel de la fosa ilíaca derecha. Cuando encontramos la famosa masa, se observa como asas apelotonadas en fosa ilíaca derecha. ¿Qué es la asa apelotonada en la fosa ilíaca derecha? Quiere decir que hay un plastrón. En catalapéndice viene el epiplón, viene el asa delgada y el asa delgada hace un apelotonamiento. Plastrón. También me sirve para ver la ecografía. Líquido periopendicular, acá está el apéndice, hay líquido alrededor. Puede ser una peritonitis localizada. Puedo encontrar el signo de diana, albo o target. Vamos a entender qué es lo que significa eso. Muy bien. Primera cosa luego, miramos nuestra ecografía en una imagen longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Porque veo toda la longitud de mi apéndice. Hasta toda la longitud de mi apéndice. Adentro de la luz del apéndice veo una imagen compatible, como que una imagen blanquita, ecogénica, ¿verdad? Que tiene lo que sería una sombra acústica posterior. Tiene sombra acústica posterior. ¿Se ve ahí la sombra acústica posterior? ¿Ven? Acá está la sombra acústica posterior. ¿Qué nos dice eso? Es un fecalito. Este es el apéndice, sí, y este es el fecalito. Ve fecalito por ecografía, el diagnóstico de apendicitis aguda. Ya está. Vio fecalito, apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque es la causa principal y porque si hay un fecalito hay obstrucción. Si no ve el fecalito, va a medir el diámetro anteroposterior. Antero-posterior. Y si es mayor a 7 milímetros, el diagnóstico está hecho, una apendicitis aguda. Vemos la pared que tiene una imagen un poco heterogénea, o sea, un poco gris, que tiene edema. Otra cosa que me puede ayudar es ver en un corte transversal. Acá está el corte transversal. ¿Y ahí qué aparece? Aparece esto. Una imagen negrita en el medio, que corresponde a la luz del apéndice. Una imagen blanquita, que sería hiperecogénica o ecogénica, que corresponde a la capa submucosa. Y después tenemos una capa más negrita alrededor otra vez, que corresponde ¿a quién? Corresponde a la capa muscular. Y todo esto que le estoy diciendo es el signo del diana o albo. Negrito, blanco, negrito. Negrito, blanco, negrito. Negrito, blanco, negrito. Diagnóstico de apendicitis aguda. Ah, pero yo escuché que la ecografía no hace diagnóstico. Sí hace. Sensibilidad tiene 90 y especificidad 100% en manos experimentadas. ¿Por qué? Porque la ecografía es operador dependiente. Es un estudio no costoso, es un estudio no cruento, es un estudio sin irradiación, es un estudio que le puedo hacer a todos los pacientes, independientemente del niño, gestante, neonato, anciano, lo que me dé esa ecografía. No hay contraindicación. Eso sí, existen desventajas, o sea, vamos a decir así, unos riesgos de no poder ver cuando es obeso. Entiéndase lo siguiente, no estamos hablando de un paciente de sobrepeso, un paciente gordito, hace un poquitito, no. Estamos hablando de un paciente de 120, 110, 140 kilos, donde es puro grasa y entonces el traductor queda tan lejos que no ve nada. O un paciente distendido así, su asa todo dilatado, no ve nada. Pero en caso contrario, sí me sirve la ecografía para hacer diagnóstico de apendicitis aguda. O mejor dicho, no diagnóstico, sino que más bien confirmación. Radiografía simple de abdomen.
La radiografía simple de abdomen, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve. Como dice acá, normal en gran porcentaje. ¿Por qué no 100%? Porque existen signos que me permiten ver algunas veces fecalito, otras veces un asa centinela o un hilio localizado. Yo le había hablado, y no creo que mis colegas en colecistitis, en colangitis, le dijo, ah, no, hay que pedirle una radiografía del abdomen de pie. No, porque cuando tenemos una colecistitis, una apendicitis, una diverticulitis, todo lo que sea, lo único que vamos a ver por una radiografía es una dilatación de, de una pequeña asa que se llama asa centinela. ¿Qué era la asa centinela? Era lo que yo les mostré en pancreatitis, que consiste en ver un redondito donde se divide, tiene negro arriba, que sería el aire, y tiene blanco abajo, que es hidroaéreo, nivel hidroaéreo. Más nada. No tiene más nada. O sea, no me sirve para el diagnóstico de apendicitis aguda. Ahora, pasamos a la tomografía. Ahí cambiamos nuestro tema. Ahí, tomografía, doctor, acá ya me llamaste la atención, sí. ¿Por qué la tomografía? Porque se dice que es el método más efectivo para el diagnóstico de apendicitis aguda. Más efectivo. Ve el apéndice con un diámetro anteroposterior mayor a 7 milímetros. La misma cosa que dijimos en la ecografía. Puede ver inflamación periapendicular. No sé por qué no se lee apendicular, ¿verdad? O sea, periapendicular. Alrededor del apéndice puede ver que la grasa periapendicular esté un poco blanquito. O sea, hay una inflamación a ese nivel. Puede ver también líquido, que sería una colección líquida. Puede ver una imagen medio grumosa, medio así, nosotros vemos como un gris con blanco medio mezclado, que puede ser absceso. Puede ver que la pared del apéndice tenga una imagen hipodensa, que es edema. Pero para ver todo esto, lo ideal es que sea contrastada. Ah, entonces tiene que ser contraste, triple contraste. No. Doble contraste. No. Ustedes van a darse cuenta que la mayoría cuando se habla de tomografía con contraste, el libro le dice doble contraste o triple contraste. El doble contraste es vía oral, vía parenteral. Triple contraste es vía oral, vía parenteral, vía rectal. En este caso, no puede ser vía oral y no puede ser vía rectal. Tiene que ser solo parenteral. ¿Por qué? Porque mi objetivo es ver el proceso inflamatorio. Y si yo le mando contraste por vía oral o vía rectal, me va a teñir la luz de mi colon y va a hacerme desaparecer el apéndice. No voy a ver el apéndice. Y no es ese mi objetivo. Mi objetivo es ver el apéndice. Entonces yo mando contraste y cuando hay un proceso inflamatorio, no hay todavía una perforación, no puede lo mismo aparecer, el contraste llega más rápido al proceso inflamado. ¿Por qué? Porque la vascularización en un primer instante se dilata y aumenta el flujo. Y ahí está, el apéndice bien blanquito y su luz negrito. Lo que nosotros le llamamos hiperdenso e hipodenso. Esto que nosotros vemos acá, medio blanquito, medio, esto es lo normal, es la inflamación de la grasa periapendicular. Mirando acá, también la misma cosa, grasa periapendicular, inflamado, el apéndice acá. Y ven que acá, en sí, ustedes no están viendo el ciego. Esto es el ciego, pero ¿qué pasa? El ciego no tiene contraste. Por eso el ciego no se torna y no está inflamado para quedarse todo blanquito acá. Ahí me van a decir, doctor, ¿a quién se le hace la tomografía? ¿A todos? No. El diagnóstico de apendicitis, si ya tenemos
o si ya no sirvió la ecografía, no voy a pasar la tomografía. La tomografía hago en casos dudosos. Un caso de un paciente anciano que yo pienso en un cáncer versus un plastrón, tomografía. Un paciente anciano que me tiene un cuadro medio dudoso, medio oclusivo, medio pendicular, tomografía. Un paciente obeso que no me sirve la ecografía, tomografía. Una mujer que no me ayuda la ecografía abdominal, transvaginal, tomografía. ¿Y en la gestante? Gestante no. Gestante no. ¿Sí? No le irradiamos al niño porque le puede causar mutaciones genéticas. Perfecto. Ahí viene la pregunta. ¿Me sirve o no me sirve, doctor, una tomografía simple? No tengo contraste. Me sirve. Esta es una tomografía simple donde vemos el ciego y acá ven la diferencia, o bueno, en el otro lo que se veía bien, donde acá está blanquito. Bueno, acá hay líquido. O sea, acá hay proceso inflamatorio. Acá nosotros vemos una imagen hiperdensa, bien blanquita. Esto es un fecalito. Y acá, si vemos un poco más detallado, acá está el apéndice. Fecalito y un poco de apéndice. ¿Me sirve? Me sirve. Pero ahí tengo que recordar que el apéndice está acá abajo y arriba está el ilion terminal o la válvula ileocecal. O sea, yo tengo que buscar estos dos puntos para decir, este es el apéndice y este es la válvula ileocecal. Resonancia magnética. ¿A quién le hago la resonancia magnética? ¿Le hago a todo el mundo? No. Resonancia magnética. Dejo exclusivamente para la gestante que no llegué al diagnóstico por ecografía, pero sigo teniendo una alta sospecha y miedo de que haya perforación o que pueda haber una perforación. Resonancia magnética es un estudio costoso, es un estudio que implica que el paciente no sea cardiópata, que no tenga marcapaso, que no tenga prótesis, que no tenga claustrofobia, es decir, que no consiga estar encerrado. Es un estudio que tarda, es un estudio sin contraste, sí, pero un estudio para el paciente desagradable. Entonces, voy a dejar como última opción cuando nada ya no me sirve, que realmente no creo llegar a esto, ¿verdad? Pero la literatura dice que la resonancia magnética se puede utilizar en gestantes. Caso contrario, no. La tomografía. Muy bien. ¿Cómo hago el diagnóstico de apendicitis aguda? ¿Quién responde a esto? ¿Cuál hace el diagnóstico de apendicitis aguda? Pela clínica? Muy bien, la clínica soberana. Si alguna vez ustedes escuchan, no, se hizo el diagnóstico por ecografía, error. Por tomografía, error. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico debe ser siempre clínico. El paciente tiene que tener la clínica, ese dolor, esa cronología, esos signos característicos. Y si tiene todo eso, ya está. El diagnóstico es clínico. Es una apendicitis aguda. Terminó. Y ya nos vamos ya a preparar quirófano si es posible. ¿Entienden? Bueno. Estamos 6:52. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quieren continuar? Porque yo puedo parar acá y damos el poco y nada ya falta, pero falta todavía un poquitito en realidad, ¿verdad? Y damos más tranquilamente el martes que viene. Y ahora dejo para que si quieren hacer alguna pregunta en particular, vamos a responder. Depende de ustedes. Son libres de decidir.
prof. Por mim, termina a aula que vem, porque foi quase 2 horas seguidas. Assim mesmo. Eu acho, prof. E a gente tem prova amanhã cedo, prof. Acho, prof. Vamos terminar. Que rinden? Sim, prof. Terminar depois. Pato. Já todo mundo todavía no rendía Anato Pato. E a gente amanhã é 7 horas da manhã, prof. Anatomía patológica doctor, se ve todas las mismas cosas, no. Exatamente. Esse que é o problema.